Muy bien, continuemos entonces el libro de Amós. ¿Hasta qué hora dijimos que íbamos hoy? ¿Dos está bien? Amós. Sí, hermanos, hay un libro que se llama Amós. Pareciera que no. Y está en el Antiguo Testamento. Sí, no lo busquen en el Nuevo Testamento. Amós. Bueno, al final, cuando terminemos de estudiar Amós, o sea, por allá en octubre, les vamos a dar nuevamente el resumen, ese que ustedes tienen en su hojita. ¿Sí ya más o menos lo leyeron? Les aseguro que les va a ser muy útil, para que al lado de sus notas, de su cuaderno, lo apunten y lo tengan ahí. Listo, el libro de Amós. Entonces, vamos a iniciar hoy con este libro. Espero que usted esté haciendo el ejercicio de aprenderlo, mi hermano. ¿Lo tienen? ¿Ya lo encontraron? Bueno, entonces le vamos al profeta Amós. Capítulo 1, verso 1. Dice la palabra así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó cerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebrantaré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y a los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego al muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho Jehová el Señor. Verso 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego al muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre, y ha guardado perpetuamente el rencor. Prenderé fuego a Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio con todos sus príncipes, dice Jehová. Uy, uno dice: no, ¿por qué no escogemos por ahí un salmo de Jehová es mi pastor, o algo como que nos dé aliento esta mañana? No parecería ser una lectura como para un domingo en la mañana. No parecería ser algo tan amoroso. Pero no se nos olvide, mis hermanos, que lo que estamos leyendo es palabra del Señor. Sí. ¿Por qué son importantes los profetas menores? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, ¿cierto? Así que debemos poner mucha atención como palabra de Dios que son. Pero, nuevamente, tenemos que decir que la iglesia los ha descuidado.
Sin importar el libro que nosotros estemos leyendo, debe estar presente que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos es útil. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo dijo? Toda es inspirada y toda nos es útil. ¿Habrá algo que no nos sea útil? No, porque el mismo apóstol dijo, toda la palabra nos es útil. O sea que esta palabra de Amós, ¿nos es útil? Nos es útil. Ahí está nuestro trabajo esta mañana mientras adoramos juntos, tratar de entender qué es lo que el Señor nos está comunicando. Así que vamos a entrar a estudiar Amós, mis hermanos, pero Amós nos va a dar una oportunidad también para que nosotros entendamos el libro de Oseas que también ya hemos visto. Así que vamos a hacer un pequeño repaso histórico. Se van a dar cuenta, perdónenme si ahorita ustedes dicen, bueno, como que se va mucho por la historia, pero se van a dar cuenta ustedes cómo nos va a ser útil todo esto. Se van a dar cuenta ustedes cómo todo eso esta mañana quiera el Señor traer gracias sobre todos nosotros. Y hermano, como siempre ustedes lo saben, si en algo no soy claro que me pasa todo el tiempo, por favor pregunte, ¿de acuerdo? Con toda tranquilidad, no hay ningún problema. Hijo, regálame el mapa, por favor. Muy bien. Tenemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha entrado a la tierra prometida. El pueblo ha pedido un rey. El Señor le ha dado un rey. Y ese primer rey se llamó Saúl. Luego viene un rey, que este rey será alguien conforme al corazón del Señor. David. Luego del reinado de David viene su hijo Salomón. Y Salomón va a traer una gran grandeza a todo Israel. Para ese momento todo eso, ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí? Si no estuviera el tablero, sí. Todo esto, para ese momento, todo eso fue gobernado por David, por Saúl, por Salomón. Si hubo una gloria de plenitud en su momento, la trajo Salomón. Sus grandes construcciones, la gran belleza y todo lo que Salomón hizo con el templo, con sus ciudades, con su gente, lo podemos leer ahí en la escritura. Al morir Salomón, Salomón había puesto una gran carga de impuestos sobre el pueblo, precisamente porque toda esa grandeza que trajo la administración de Salomón debería ser sostenida. ¿Y cómo iba a ser sostenida? Con impuestos. ¿Voy bien? ¿Sí? Cuando su hijo Jeroboam toma el reinado, digamos que la gente hizo un concilio y fueron a hablar con Jeroboam y le dijeron, bueno, su padre nos puso muchos impuestos, su padre nos ha puesto una carga muy fuerte, ¿por qué no le baja? ¿Por qué no nos cobra el IVA al 10%? ¿Por qué no? ¿Ya? Y aquel muchacho, en cambio de tomar en cuenta el consejo de los ancianos y de aquellos que habían estado por mucho tiempo en el reino, él decidió apoyarse en el consejo de los mismos muchachos. Y los muchachos le dijeron, no, más bien lo que usted tiene que hacer es aumentarles el impuesto. Que su papá fue muy duro, usted va a ser más duro. Que su papá les puso el IVA al 19%, usted póngaselo al 30%. ¿Ya? Cuando esto sucedió, entonces el reino se dividió. Y es así como nosotros encontramos el reino dividido. Toda esa es historia bíblica que ustedes lo encuentran en el texto bíblico. El reino quedó dividido. 10 tribus se fueron, ¿qué dice? 10 tribus se fueron hacia el norte y fue llamado Israel. Fue el reino del norte, que va a recibir el nombre de, mírelo acá, Israel. Y 2 tribus van a quedar en el reino del sur. ¿Cómo se llamó? Se va a llamar Judá. Muy bien.
Y así el reino quedó dividido. Claro, recuerden que estamos en un tiempo donde hay reyes. Así que durante muchos años, durante varios siglos, todas estas personas van a estar gobernadas por reyes. ¿Cuál va a ser el problema? Que aquí van a subir reyes que se van a alejar del Señor, que no van a tener en cuenta la ley del Señor, y esos reyes van a hacer que el pueblo se desvíe. Aquí en Judá también se van a levantar reyes que van a perder su norte con respecto al Señor, pero aquí sí alcanzamos a ver algunos que intentaron por lo menos por momentos hacerlo recto delante de Dios. Pero digamos que el común en esta situación fue que hubo reyes que se levantaron y alejaron al pueblo del Señor. ¿De acuerdo? Esta gente aquí tuvo una idea fenomenal, porque recuerden que el Señor había establecido un lugar para la adoración. ¿Cuál era? Jerusalén. Pero Jerusalén quedaba en el reino del sur. Como esta gente se queda sin lugar de adoración, se levanta el rey y dice: hoy tuve una visión del Señor. Vamos a hacer unos lugares de adoración aquí para que ustedes no tengan que ir hasta Jerusalén. Excelente idea, ¿no les parece? Es que ese rey es muy inteligente. Bueno, este señor hace lugares de adoración aquí. Claro, en medio de todo pasaba lo siguiente, que el rey pensaba: si esta gente de acá se viene a adorar acá, ¿qué puede pasar? De pronto se me queda, sí, de pronto los pierdo. No, entonces no vayan ustedes hasta allá, yo les voy a hacer lugares de adoración aquí, se los voy a hacer bien cómodos y van a estar, mejor dicho, a sus anchas. Así que Israel empieza a adorar en un lugar donde el Señor no había mandado, empieza a adorar de una manera irreverente, empieza a adorar como a ellos les parecía. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Aquí en este tiempo de los reyes, toda esa es historia que ustedes van a encontrar en la escritura, en el libro de los reyes, crónicas. Durante todo este tiempo del reinado, donde fueron los reyes quienes estuvieron al frente, el Señor envía sus varones, envía sus hombres para que prediquen al pueblo, para que traigan al pueblo de su error. Y es ahí donde aparecen los profetas. Ya hemos hablado de los profetas, ¿cierto? El rol del profeta y de los verdaderos profetas del Señor. Y esta mañana lo vamos a ver un poquito con Amós. Así que el Señor envía a sus profetas con el fin de que su pueblo se vuelva de su pecado, con el fin de que su pueblo se vuelva nuevamente a su Señor, con el fin de que el pueblo vuelva a recordar la ley. Adoren como Dios dijo, adoren al único Dios verdadero, adoren en el lugar que el Señor dijo. ¿Tenía los 10 mandamientos el pueblo? Sí. Todo este pueblo siempre fue instruido en la ley del Señor. Ellos habían visto cómo el Señor, o sea, en su historia, recuerdan o tienen en su memoria cómo el Señor los había rescatado de Egipto. Sí. Cómo el Señor los había sacado con brazo poderoso, como dice la Escritura. Sí. Cómo el Señor había estado a favor de ellos, aún en medio de una tierra hostil y de un tiempo hostil. El Señor los había cuidado, el Señor los había guardado, tenían su historia, donde habían pasado por el desierto y cuando tuvieron sed vino el Señor y les dio agua, tuvieron hambre y les dio alimento y cuidó de ellos, bueno, de todo eso que ustedes ya recuerdan. En medio de esas condiciones y de ese gobierno bajo los reyes, el Señor entonces envía a sus profetas. Ya hemos hablado de los profetas, cómo algunos de ellos sabían que su mensaje iba a ser un mensaje hostil definitivamente, que el pueblo no lo iba a recibir bien. Muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron a predicar sabiendo que nadie los iba a escuchar. Ya les he citado esto, ¿cierto? Les he citado a Ezequiel.
El Señor le dice a Ezequiel, vaya y hable, vaya y predique. Y Ezequiel sale caminando, bueno, va a predicar, y el Señor lo llama y le dice, venga, venga, que se me olvidó decirle algo. Vaya, predique, pero recuerden, nadie lo va a escuchar. ¿Sí? ¿Y qué hizo Ezequiel? No, pues yo no voy. ¿Sí? ¿Qué hizo Ezequiel? Voy. ¿Ustedes se imaginan esa moral, Daniel? Que el Señor vaya y le diga, Daniel, vaya y predique a tal lado. Y después lo devuelve y le diga, venga, Daniel, pero sabe que nadie lo va a escuchar. ¿Con qué moral va el profeta? ¿Sabe qué tenía claro el profeta? Que iba en nombre del Señor. Yo voy a hablar. Yo voy a dar el mensaje que el Señor me mandó a dar. Y listo. ¿Ya? Si me escuchan o no me escuchan, yo estoy haciendo lo que el Señor me dijo. Estos eran los verdaderos profetas del Señor, hermano. Así que nos encontramos con el profeta Amós. Ustedes tienen ahí en sus hojitas, ¿dónde predicó el profeta Oseas? En el reino del norte. Aquí, hacia estos, se dirigió el profeta Oseas. Me desconcentré. Oseas, Joel. ¿Dónde predica el profeta Joel? En el reino, aquí predica el profeta Joel. ¿Y Amós? A ver qué dice. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de... ¿Dónde predicó Amós? En el reino del norte. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Hay alguna duda? ¿Muchas dudas? Claro, les he resumido una cantidad de historia en 10 minuticos. Bueno, Amós fue un profeta en el reino del norte. En ese reino del norte también predicó entonces ¿quién? Oseas. Muy interesante eso porque resulta que ellos van a compartir gran parte del trasfondo histórico de Oseas. Amós puede ser una precuela de Oseas. ¿Saben ustedes qué es una precuela? Una secuela de antes. Una precuela. Precuela. Pues aunque se ría, es casi así. Vean ustedes cómo ven eso. Esto ustedes lo viven en su diario vivir. Por ejemplo, perdónenme si fallo, Leonardo, porque yo sé que Leonardo es un experto en esto. Por ejemplo, aparece un superhéroe, Spider-Man, ¿cierto? No, lo digo porque es que Leonardo es un duro en todo eso. Aparece Spider-Man y luego aparece la segunda parte de Spider-Man y luego aparece la tercera, pero en la tercera ellos van a contar cómo fue que apareció Spider-Man. Eso se ve mucho en esa, ¿cierto? ¿Sí me da a entender? Entonces noten, nosotros tenemos Oseas, Joel, Amós. Amós está aquí y Oseas está aquí. Oseas, aunque está después en el texto bíblico, Oseas viene a contarnos lo que pasó aquí. Perdón, Amós. ¿Sí me da a entender? Eso pasa mucho en las... ¿Cómo se llama eso, Leonardo? En esas sagas, en ese tipo de cosas. Así que ellos van a compartir un gran trasfondo histórico. Esa precuela significa eso, que aparece después en la historia, aunque nos va a contar lo que ha pasado antes. Oseas nos contó cómo cayó el reino del norte, ¿lo recuerdan? Resulta que cuando Oseas va a dar la profecía, la caída del reino está muy cerca. Por lo tanto, nosotros pensamos, y es lo más probable que sea así, que Amós tiene que estar antes que Oseas, digamos, en una línea de tiempo. ¿Me va a entender? ¿Sí? Bueno, ok. Es posible que ellos dos casi que se hayan cruzado, digamos, traslapado en el camino, aunque no necesariamente se hayan conocido, necesariamente hayan hablado, ¿sí?
Es como si el profeta Oseas va a casi al final del tiempo y en algún momento Amós como que se cruzan en su ministerio, pero no necesariamente ellos tuvieron que haber tenido relación. Así que Amós no solamente hablará al reino del norte, sino también a todas las naciones. Y seguirá hablando a todas las generaciones. O sea que Amós nos va a tener que decir a nosotros muchas cosas hoy. Así que nosotros debemos en realidad valorar, hermano, lo que tenemos aquí. Nosotros nos hemos dado una gran tarea de estudiar los profetas menores y esperamos que el Señor nos dé tiempo para poder hacerlo. Es aquí donde nosotros encontramos la riqueza de seguir el texto bíblico de una manera expositiva y de una manera organizada. Si nosotros nos vamos a dar a la tarea de estudiar los profetas menores, nos vamos a dar cuenta cómo ellos tenían relación y cómo su mensaje tenía que ver con el mensaje del Señor en tiempos como estos. Eso nos va a ayudar a nosotros para organizar la mente, para organizar el pensamiento, y todas estas cosas de historia que parecieran pasar por alto tienen mucho que ver y tienen mucho que en realidad comunicarnos. Así que, verso 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, hay una cantidad de información ahí que tenemos que mirar. Bueno, como Oseas, también Amós desempeñó su ministerio entonces en el reino del norte. Pero a diferencia de Oseas, resulta que su patria nativa no era el reino del norte, sino que él era en realidad era de Judá, y de allí fue llamado. Por consiguiente, digamos que el trasfondo de Oseas es el siguiente. ¿A qué se dedicaba él? De Amós. Sí, gracias. Hoy ya vi que hoy voy a tener problemas con esos nombres. Amós era de este lugar. ¿Qué dice la escritura? Que era un pastor. Pero aquí el Señor lo llamó para ir a profetizar en el reino de él. En cuanto a su ministerio, lo vamos a ver en acción aquí en el reino del norte. Pero en cuanto a su vida natural, en cuanto a su vida profesional, lo vamos a tener en realidad aquí en Judá. ¿De acuerdo? Es posible que ese vocablo que dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores. O sea, ¿a qué se refiere la Biblia ahí cuando habla de pastores? De ovejas. Por si acaso de pronto no falta la interpretación ahí como rara, ¿no? Bueno, es posible que no solamente él se dedicara a pastorear las ovejas, sino que él fuera dueño de ovejas. La palabra en el original nos llevaría a pensar como que él tenía ovejas, pero esas ovejas eran como de una lana muy especial. Así que eso como para tener un poquito de contexto. Amós se diferenciaba de Oseas y de la mayor parte de los profetas en que él no ejerció su ministerio a tiempo completo. O sea, su ocupación profesional no era ser profeta. ¿Qué dice el texto? Que era un pastor. Bueno, había profetas que se hacían en una escuela. Ustedes recuerdan al profeta Elías, a Eliseo. Había una escuela de profetas, había como un lugar donde ellos se preparaban para ser profetas, y de allí, de ese lugar, era donde salían los profetas. Bueno, Amós no pasó por ninguna de esas escuelas. Por consiguiente, antes de Oseas ser llamado al ministerio, era un individuo normal. Amós. Gracias, Joana. La jugada conmigo hoy toda la mañana, Joana. Amós fue un individuo normal, un trabajador
normal, ¿cierto? ¿En dónde era que estaba trabajando Amós? En Tecoa. ¿Alguno sabe dónde queda Tecoa? ¿Al lado de qué? Del Mar Muerto. Ah, Edgar está adelantado. A ver si lo encuentro. No se alcanza a ver. Pues mis hermanos, por aquí, por este ladito, viene quedando Tecoa. ¿Se dan cuenta? Él fue oriundo de Judá y era pastor por aquí en este lugar, pero el Señor lo llama a profetizar aquí arriba. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. En cuanto a esa ciudad, no hay mucho que decir. Así que Dios lo llama para servir por algún tiempo en el ministerio profético. No sabemos en realidad por cuánto tiempo él ejerció su ministerio. Lo que sí debemos decir es que seguramente, por ser llamado a ser profeta, era una persona dedicada a Dios. Nosotros ya vimos los requisitos o ya vimos la vida de los profetas del Señor. Ah, venga, usted que ahí anda desocupado, venga, camínese a profeta. ¿Sí? No. Seguramente era un hombre dedicado a Dios. Era una persona espiritualmente madura. Seguramente él estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento, según como lo tenían en su momento, ¿no? ¿Por qué nosotros sabemos eso? Porque nos vamos a encontrar en el texto de Amós que él hace varias referencias al Pentateuco. Así que era un hombre dedicado a leer la Biblia, a leer el Antiguo Testamento como lo tuviera en su momento. Era un hombre dedicado a Dios, seguramente era una persona muy madura, y eso lo vamos a ver durante todo el texto. Pero no era un perezoso tampoco, era alguien laborioso, era alguien que estaba activo. Comercial, hermano. Esta clase de personas es las que Dios utiliza precisamente. Creo que son las personas que Dios utiliza como con mayor efectividad. A veces hay algunos vagos en la iglesia buscando ministerio, algunos soñando con ser pastores, con una desidia hacia la escritura, con una desidia hacia hasta su vida misma. No, los profetas del Señor nosotros los vemos ahí. ¿Saben qué? La mayoría de ellos no fueron personas acomodadas y que tuvieran económicamente o que tuvieran riquezas. Eran personas que tenían, y el Señor los utilizaba de esa manera. Así que no hay duda también de que era un hombre valiente. Y ya les digo por qué valiente. Porque él va a hablar a una nación poderosa y va a proclamar un evangelio que necesariamente va a tener que ser impopular. Los que han tenido la oportunidad de predicar, de evangelizar, les gustan cuando ustedes le dicen: uy, usted habla tan bonito, usted predica tan bonito. Bueno, eso no era el caso de los profetas. Los profetas iban, hablaban en nombre del Señor y lo sacaban, era corriendo: váyase de aquí. Eso le van a decir a Amós, luego lo vamos a estudiar. Le van a decir a Amós: ¿sabe qué? Váyase de aquí, vaya a predicar a otro lugar. Los profetas no eran tan apetecidos. Y no era popular, y ya vamos a analizar la cuestión por qué. Ahora, un punto que merece la atención y un llamamiento especial sobre nuestra mente es que Dios hace un llamado a Amós para que fuera ¿a dónde? Pero es que Amós era de Judá. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios envía a Amós aquí? Bueno, sí, a la soberanía de Dios, claro, me la sacó toda, ¿no? ¿Por qué? O sea, volvamos a repasar. Un reino dividido, un reino gobernado por reyes, pero también un tiempo donde el Señor levantó profetas. Pero el Señor decide enviar a uno de aquí para que vaya a predicar acá. ¿Por qué? Porque allá se están perdiendo. Porque allá se están perdiendo, bueno. Había escasez de profetas
¿Por qué el Señor tiene que coger uno de aquí para acá? Luego aquí no habían. Pues parece que no. Y ya ahorita vamos a mirar ese trasfondo. Recuerden que este pueblo, ahorita lo vamos a ver, era un pueblo que en realidad se había enriquecido. ¿Recuerdan Oseas? Así que eso llama como mucho la atención. Implica en realidad que habían pocos profetas en Israel. Él se identifica, Amós se identifica como el instrumento humano para ir a la tribu del norte. Esa es la información que tenemos en cuanto al profeta aquí en este momento, que fue un hombre que se dedicó a actividades ganaderas. Bueno, luego vamos a ver que fue un hombre que también se dedicó Busquemos 7:12. Amós 7:12. Otra cosita más sobre Amós. Ya sabemos que se dedicaba a la ganadería, ¿cierto? Dice, y Amasías dijo a Amós. Luego vamos a estudiar esto, solo vamos a verlo como referencia. Vidente, esa palabra ya la estudiamos. Vidente, para hablar del profeta. Vete, huye a tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allá. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Verso 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, note, no soy profeta ni hijo de profeta, o sea, que no había recibido el ser profeta por herencia. Su papá, su abuelo fueron profetas, entonces ahora él iba a ser profeta. No, ni fue de una escuela de profecía, sino que soy boyero. ¿Qué significa boyero? Bueyes, o sea, que cuidaba. Eso, si ustedes están hoy brillantes. Y dice la palabra, ¿qué dice? No solamente soy un boyero, o sea, yo soy alguien normalito. Alguien que cuida ovejas, que se dedica a la ganadería. ¿Y qué más dice? Y recojo higos silvestres. Bueno, o sea, parece que tenía también, que era como un agricultor, un cultivador. Y el profeta nos dice, así fue mi llamado, ¿cierto? Yo estaba en mi tarea cuando Dios me llamó para que profetizara. No tenía ninguna experiencia previa, no descendía de profeta. Parece ser que por su trabajo, pues Amós sí pudo haber tenido alguna, digamos, comodidad económica. Ese trabajo llevó a Oseas a que quizás conociera mucho toda esta tierra. Amós, gracias. Sigan. Amós. Vamos a encontrar en Amós que él da muchas referencias de muchos lugares. Quizás por su misma labor de ganadero y de pastor viajó mucho, y entonces vamos a encontrar en el texto que tenemos varias referencias así como geográficas. Otra cosa importante, Amós data su obra profética de una manera muy parecida a como lo hace Oseas. Algo de las fechas, y resulta que él está nombrando a unas personas muy especiales. Dice el verso 1 nuevamente. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. ¿Vamos bien? Sigue el texto. Que profetizó acerca de Israel en días de Usías. ¿Quién era Usías? Un rey. ¿Un rey de dónde? Ok. Mientras Amós profetiza, hay un rey aquí, en Judá. Se llama Usías. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Había otro rey aquí. ¿Cómo se llamaba? Jeroboam. En ese tiempo fue en el tiempo en el que Amós estaba profetizando. ¿Claros hasta ahí? ¿Se van a dar cuenta cómo todo esto nos va a ayudar mucho, hermano? ¿Los estoy embolatando mucho? Bueno, si hay preguntas, por favor, díganlo. Resulta, mis hermanos, que estos dos personajes, no vamos a volver a Oseas porque ya tenemos algo del contexto de eso. Resulta que estos dos reyes, estos dos personajes,
en el reino del norte y en el reino del sur, llevaron a su reino a un punto de gloria excelente. Tenían un poder militar fuerte, tenían una economía fuerte. El rey Usías tuvo también una gran estabilidad aquí en el reino del sur. Luego va a hacer algunas cosas y el Señor lo va a castigar, pero eso será para otra predicación otro día. Pero, por ejemplo, durante los días de Usías, aquí en el reino de Judá, se avanzó en armas para la guerra. Era un reino que se fortalecía para la guerra. Cuando Amós ejerció su ministerio en Israel, eran días de prosperidad y eran días de opulencia. ¿Se dan cuenta por qué el profeta no va a ser bien recibido? Días de grandeza en medio del pueblo. Y el profeta va a ir a decirles, el Señor los va a castigar. ¿Cómo iban a recibir ellos ese mensaje? Claro, sí se dan cuenta. Así que, junto a eso, nosotros ya estudiamos en Oseas que el reino iba creciendo, era muy próspero, se hacían grandes edificios, grandes casas, carreteras, wifi para toda la ciudad. Pero en medio de todo eso, ¿qué pasaba con el pecado? De la misma manera que abundaban sus riquezas. Así, Diego, de la misma manera como ellos crecían, de la misma manera su pecado también crecía. Se daban licencia pues para pecar. Cuenta la historia que Jeroboam, el rey que estaba aquí, llegó a tener tal poder y tal avance en su reino casi como el que tuvo el rey David. O sea, sus fronteras llegaron casi a las fronteras cuando el rey David fue rey. Y estamos hablando del rey que más abarcó. Israel entonces gozaba de una prosperidad desconocida casi que en los días de Salomón. Fue más próspero en este momento el reino de Israel que en los mismos días de Salomón. O sea, ¿de qué estamos hablando? La agricultura se disparó, creció. Se producían zapatos, muebles, cerámica, telas finas. La clase alta construyó casas lujosas. Y el tiempo del ministerio del profeta Oseas se caracterizó porque en ese tiempo había un poder nacional fuerte. Resulta que estas personas nunca habían padecido la guerra ni la invasión. Esos eran los días de prosperidad que estaba viviendo el reino. Pero así como prosperaba el reino, el pecado reinaba a la orden del día. Y el pecado tenía que ser señalado en medio del pueblo. ¿Qué hace el Señor? Amós, hágame esta diligencia. Bueno, estos dos reyes mencionados por Oseas y por Amós son los que nosotros encontramos dentro de este contexto. Así que esto sitúa al ministerio de Amós y al ministerio de Oseas muy cerca, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice el texto? Que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo del rey de Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, eso es lo que el texto nos está informando en cuanto al contexto. ¿Qué más dice? ¿Qué dice el texto? 2 años antes del terremoto. Significa que Amós fue profeta 2 años antes de un gran, o sea, sabemos que hubo un terremoto. Y parece ser que hasta ahí fue limitada la labor profética de Amós. Su labor de profetizar se limitó hasta ahí, no se menciona más. No sabemos nada del terremoto, por eso nosotros no podemos en realidad dar una fecha, pero lo que sí sabemos es que hubo un terremoto o no. Hubo un terremoto, es lo que dice la Biblia, no sabemos,
No quedó registrado en ninguna revista, en ningún noticiero, pero hubo un terremoto. Parece ser que el profeta Zacarías hace una referencia. ¿Quién quiere buscar Zacarías 14, verso 5? Zacarías 14, 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto que en los días de Usías, rey de Jehová, y vendrá mi Dios y con él los santos. Ahí está el terremoto. Parece ser que la referencia que está haciendo Amós es la misma referencia que está haciendo Zacarías, ¿de acuerdo? No sabemos cuándo pasó, no sabemos qué más sucedió en ese terremoto. Lo que sí sabemos fue que hubo un terremoto. Pues parece que ese terremoto fue bastante fuerte, porque aunque ya había pasado el tiempo y aunque habían pasado los años, como que les quedó ahí, ¿no? Como nosotros, no vivimos el terremoto de Armero, pero cuando hablan del terremoto de Armero, ¿sí fue terremoto? Eso. ¿El terremoto fue en Armenia? Hermano, disculpe, ¿sí? ¿Por qué me toca sacar mapa? Uno dice, pasó. Bueno, eso fue lo que pasa con Amós y lo que pasa con Zacarías. Eso es lo que podemos decir del profeta. Esto es lo que la Biblia nos informa. No hay algunas personas que les gustaría saber con quién se casó, cuántos hijos tuvo, cuántos años vivió. Bueno, hermano, lo importante y lo que nos interesa de Amós en realidad no es su vida, sino que el mensaje que él va a predicar, ¿cierto? Apenas se nos da como estas referencias biográficas. Y vamos a darnos cuenta cómo todo esto nos ayuda. Verso 2. Dice la escritura. ¿Qué dijo? Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores, se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cómo el profeta va a empezar a hablar, y va a empezar a hablar de unas cosas bien tremendas. Volvemos. ¿Contra un pueblo próspero? Sí. Recordemos algo del contexto religioso del pueblo. A ver, el pueblo de Israel, ¿sabía quién era su Dios? Sí. ¿Sabían a quién tenían que adorar? Sí. ¿Sabían cómo tenían que adorar? Sí. ¿Conocían la ley? ¿Conocían la historia de su pueblo y el Señor obrando en ellos? ¿Era un pueblo que sabía dar sacrificios? Sí. Era un pueblo que... Es que era un pueblo, hermano. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos esto en Oseas. El Señor les da unos jardines bonitos, ¿sí? Les dice, mire, está la benevolencia del Señor. Ya vamos a hacer una aplicación práctica sobre esto. Está la benevolencia del Señor y les dice, vea, tienen un gran jardín bonito. ¿Sabe qué hacen estos personajes, Nelson? Van y cogen del jardín bonito, cogen las flores más bonitas, los girasoles, las orquídeas, lo que fuera. Han hecho un altar para sus dioses, para Baales. ¿Puedes creerlo, Valerie? Y empiezan a adornar con lo que el Señor les dio. Empiezan a adornar ese altar para adorar a Dios. No, ¿para adorar a quién? Un pueblo necio hasta... Luego lo vamos a ver. Ustedes recuerdan que estos habían unos ricos, y tenían más. ¿Y cómo fue que se enriquecieron estos personajes? A costa de los otros. Cualquier parecido con la realidad. Estos, unos eran más ricos, aprovechándose de los pobres, aprovechándose de los que no tenían, y los subyugaban y los esclavizaban. Claro, unos más ricos, otros más. ¿Les suena parecido? ¿Dónde he visto eso? Así que Amós va a dirigir su crítica directo a los pecados específicos del reino del norte.
Las personas de esta nación, pecadora hasta que ya no más, habían violado la santidad de la casa de Dios. El Señor había dicho dónde debían adorar y era aquí. Pero ellos decidieron hacer sus propios altares e ir a adorar donde bien les pareció. Y el Señor va a tratar con ellos. Este es el propósito por el cual Dios llamó a Oseas. El mensaje es muy amplio, pero va muy fiel a la predicación de los profetas. Y les va a predicar juicio de parte de Dios, con la promesa también de una restauración futura para ese remanente que el Señor va a levantar por gracia. Recuerden que siempre va a estar la gracia ahí. Así que el libro nosotros lo vamos a ver en esa dirección. Hay muchas denuncias de pecado que se estaban dando en medio del reino. Y ese es el mensaje que Dios le manda a Amós. Ahora imagínense ustedes, un pueblo creciendo, un pueblo fortalecido, económicamente bien, políticamente bien, nunca habían padecido la guerra, nunca habían padecido la esclavitud, y hay un reino en el que todo está funcionando. Y viene el profeta y les dice: ustedes están pecando y van a ser llevados cautivos a otro lugar. Y el profeta empieza a denunciar el pecado del pueblo. ¿Cómo caerían las palabras del profeta en medio de ellos? Por eso el profeta no iba a ser bien aceptado. Miremos algunas cosas de las que estaban pasando. Verso 3. Luego vamos a analizar esto. Hoy no va a ser. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque trillaron a Galaad con trillos de... ¿Qué había ahí? ¿Qué ven ahí en ese texto? Crueldad. Y el Señor va a entrar con ellos y va a decir: ustedes. Y eso lo vamos a analizar luego. Verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. O sea, estos van y toman cautivos a otro y van y los entregan a otro. O sea, como que los venden, por decirlo así, ya como esclavos. Verso 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de... Luego vamos a analizar eso y vamos a mirar qué es a lo que el texto se está refiriendo. Otro pecado, verso 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. ¿Cómo lo vieron? Mire el verso 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. ¿Se lo ilustro? No, sin ilustraciones. Bueno, en medio de una nación próspera habían esta clase de pecados. Y tiene que levantarse alguien en nombre del Señor para decir: hey, porque ustedes están tratando de tapar todo su pecado con esa prosperidad. Y es necesario que se levante el profeta del Señor con la mente clara, con los ojos claros, y señale el pecado del pueblo. ¿Qué pasó? ¿No había ningún profeta aquí que fuera capaz de hacer esa tarea? Pues parece que no, porque el Señor tiene que enviar un profeta del pueblo de Judá para que vaya y señale eso. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Vaya, predíquele a ese pueblo que si no se arrepiente, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si no se arrepienten? Ya no lo dijo Oseas. ¿Se van a arrepentir? No se van a arrepentir. ¿Qué va a pasar? Van a ser castigados. Y hablando de que el Señor es soberano, ¿nos gusta esa palabra? Soberanía. Nos gusta esta palabra, Dieguito, un atributo del Señor. El Señor es inmutable. Y nosotros decimos amén, no cambia. Y nosotros decimos amén o no, amén. Pero mire, cuando el Señor viene
con su soberanía y manda un juicio sobre el pueblo del Señor es inmutable. No cambia. Como no cambia con sus bendiciones, no cambia con sus amenazas y no cambia con sus juicios. ¿Lo va a cumplir el Señor? Lo va a cumplir. Y el que no creyere será condenado. ¿Lo va a cumplir? Lo va a cumplir. ¿O no? Porque es el Dios que no cambia. Ahí estamos en problemas, ¿no, Nelson? Pues es el Señor que tenemos. Cuando el Señor viene, se acerca al pueblo y les promete que vendrá una bendición futura, vendrá. Pero cuando el Señor se acerca al pueblo y da una amenaza y les da un juicio, también va a cumplir su palabra, porque es el Dios que no cambia, porque es el Dios inmutable. Y en medio de esa circunstancia, el Señor llama al profeta y le dice: vaya y tóquenle, póngales el dedo en la llaga. Claro, ¿cómo va a recibir el pueblo al profeta? Hermanos, son las palabras de Dios, es la revelación especial de Dios. Las palabras del Señor son nuestra regla de fe. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor dijo: voy a comunicarles a comunidad cristiana Redención en el año 2019 estas palabras y no son útiles hoy? ¿O no? ¿Sí ha comunicado el Señor esta palabra para nosotros hoy? ¿Nos es útil hoy o no? Dura, ¿no, hermano Héctor? ¿Tiene que ver con nosotros esta palabra o no? No, es que es el Antiguo Testamento. No. Léanos una palabra así de bendición. Sí, de bendición, de prosperidad. Vamos a alcanzar. ¿Sí? ¿Sabe qué nos dice el Señor? No se arrepienta. Si no se arrepiente, va a venir el juicio del Señor. Como que va siendo hora en que nos tomemos en cuenta las advertencias del Señor. Como que va siendo hora en que nosotros nos tomemos en serio nuestra vida como cristianos. Pues ya seguimos hablando del tema. ¿Dónde íbamos, hermano? Me emocioné. Bueno, Amós nos va a hablar, hermano, del abuso de los ricos y las clases más acomodadas en contra de los pobres y de los esclavos. Y más que el tema económico, se señala la explotación de los débiles. No era que prosperara el pueblo. ¿Sabe cuál era el problema? Como ellos prosperaban. El problema no era que tuvieran. El problema es que estos estaban teniendo porque tomaban a los pobres, tomaban a los débiles y los esclavizaban y se aprovechaban de ellos. ¿Dónde es que hemos visto eso, Sandra? Y el Señor va a señalar eso. Tenían balanzas falsas. Tenían aún a los que debían impartir justicia comprados. Sí, está bien, voy a aceptar tu palabra. Ustedes recuerdan que en el contexto de Oseas va a predicar y llama a los políticos: venga, tenga. Llama a los sacerdotes: venga, tenga. Llama al pueblo: venga, tenga. Y a todos los trata duro y a todos les envía el juicio del Señor. Note lo que dice el texto. Note cómo va el texto, hermano. Es una profecía tan pequeña, Diego. Es tan corta. Pero, hermano, nos va a abrir el campo para lo que va a venir a continuación. Dice el verso 2. Dijo: Jehová rugirá desde Sión. Cuando nosotros vemos esa palabra rugir, ¿a qué nos suena? ¿O con qué lo relacionamos? Con poder, con autoridad, con la ira también, pero con un animal en especial. ¿Cuál? El león. Ok. Y ya hemos hablado de varios de esas cosas. Mire, Oseas 11:10. Mire, ¿ya lo tiene? 11:10 dice: en pos de Jehová caminarán,
Él rugirá como un león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde él. Qué bonito es cuando nosotros leemos textos. No los vamos a leer esta mañana, pero si alguno quiere después se los doy. Cuando nosotros leemos que Dios estará de nuestro lado y que rugirá como león. Y que nos guardará como el león guarda a sus cachorros. Y todos decimos, pues, nos sentimos bien protegidos, ¿no les parece? Y el Señor estará de nuestro lado como un león rugiente. Y uno dice, sí, ese es mi Dios. Y sí, ese es nuestro Señor. Pero ¿le suenan esas palabras aquí en Amós de esa manera? ¿O ese rugir de Amós qué les trae? Sí. Una cosa es tener al león de nuestro lado y otra cosa es el león que viene en nuestra contra. Y eso es lo que pasa aquí. Vea, otra vez. Dijo, Jehová rugirá desde Sión. Y dice el texto, dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Es un rugido, pero no es un rugido de bendición. Aquí no es un rugido para salvación. Este rugido nos da a entender que vendrá más bien juicio. Y note lo que va a pasar, hermano. Recuerden que Amós en su profesión es un pastor. Y note lo que un pastor de ovejas entiende cuando escribe algo como esto. Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores ¿Alguno tiene alguna otra palabra ahí en una versión diferente? No, ninguno tiene una. A ver, Andrés, ¿qué dice? Los buenos pastizales de los pastores Se secarán. Se marchitarán. ¿Alguno de ustedes ha sido pastor en el campo? ¿No? Sí. Sí. El hermano Héctor. Hermano Héctor, ¿cómo se sentirá un pastor de ovejas o de lo que su merced haya criado cuando no hay alimento, cuando no hay agua? ¿Qué piensa el pastor? ¿Qué hace? Difícil, ¿no? Hoy no pude comentarles, hermanos, lo del viaje a La Guajira. Dentro de 8 días les hago un reporte de lo que hicimos esta semana. Hermano, los hermanos allá se dedican a criar chivos. Y uno ve esos chivos, hermano, flacos. Y uno dice, ¿de dónde se alimentan? Usted mira para allá, desierto. No llovía, en noviembre llovió y no llovía hace como 6-7 años, allá en ese sector. ¿De qué se alimentan? Bueno, por fe dice Amós. Bueno, el profeta sabe de lo que está hablando. El juicio del Señor. El Señor les dice, voy a rugir con rugido de león contra ustedes. Aún su tierra, aún su economía será tocada. A tal manera que sus ovejas no tendrán alimento, no tendrán que comer, no tendrán pastos. Duro. Mire lo que dice el texto, hermano. Yo no sé si ustedes le han puesto cuidado a estos detalles del texto, pero mire. Los campos de los pastores, dijo Andrés, se secarán. No habrá donde coma pasto las ovejas. Dice, y se secará la cumbre del Carmelo. Cuando uno piensa en el Carmelo, ¿qué historia se les viene a la cabeza? Elías, eso, y la sequía. A ver si ustedes le han puesto cuidado a este detalle en la Biblia. El profeta ha profetizado días de sequía.
Muy bien. Y en medio de esos días de sequía, de esos años de sequía, llega un momento en el que hay un duelo de titanes, duelo de altares, ¿no? Viene el profeta y vienen los profetas de Baal y van a hacer un sacrificio, todo lo que nosotros ya conocemos. Y el escenario va a ser el monte Carmelo. Los profetas hacen todo lo que hacen y no desciende fuego. Años de sequía, ¿no? Ok. Y viene el profeta Elías. Y el profeta Elías prepara el altar, ¿cierto? Y hace un detalle. Hay un detalle muy especial en la historia. ¿Qué hace el profeta Elías? ¡Ay, hermana! Manda a echar agua. ¿De dónde sacaban el agua si estaba de sequía? ¿Sí me va a entender? ¿De dónde traen agua si han venido un montón de años de sequía? Bueno, resulta que el Monte Carmelo es conocido por ser un lugar donde el agua no faltaba, donde el agua no escaseaba y donde era un lugar en realidad fértil. Ok. Bueno, el Señor les dice en su profecía esto, hermano. Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y aún se secará la cumbre del Carmelo, aún donde nunca faltaba el agua, como juicio del Señor va a faltar. Aún donde siempre hubo prosperidad, por juicio del Señor va a faltar la prosperidad. ¿Pero por qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicieron? Sí, Señor. Se han alejado del Señor de una manera. Y ahí tenemos al profeta Amós. El deber del predicador se mantiene ahí al frente. En medio de las circunstancias más difíciles, ahí está un hombre del Señor, hablando lo que el Señor dijo. ¿Se dan cuenta ustedes, hermano, cómo, miren, nosotros a veces vemos que nuestro hermano va mal, que las personas a nuestro alrededor van mal, y a veces hay algunos que teniendo el conocimiento del Señor van por otro camino y uno dice, uy no, pero es que si yo le digo esto, yo sé que él seguro se va a ofender, entonces mejor no le digo nada. Yo sé que mi hermano segundo necesita ser reprendido por el Señor. Segundito, eso no está bien, hermano. Mira, el Señor nos está diciendo tal y tal cosa. Yo debería utilizar el recurso del Señor para levantar a segundito. Pero como yo quiero quedar bien con segundo y no me quiero llevar mal con él, mejor me callo. Mejor no le digo la verdad. Mejor llevémonos bien. Ahí estaba el profeta del Señor. No van a gustar del profeta, pero el mensaje estaba claro. ¿Quién lo había dado? El Señor. Hermano, se necesita hoy en la iglesia del Señor no profetas, no, ya hemos hablado del tema de los profetas. Se necesita una iglesia con la mente clara, con el evangelio claro y sin temor a hablar lo que el Señor nos ha dicho que debemos hablar. Y ahí la gran importancia que tiene el evangelio en medio de la iglesia. La iglesia debe tener el evangelio claro aquí. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Dios quiere que usted sea grande, próspero, multimillonario en la vida. El evangelio es que todo nos vaya. ¿Qué es el evangelio? ¿De quién se trata el evangelio? ¿Qué ha prometido el evangelio? Eso debe estar claro en la mente, en el corazón, hermano. Y se debe levantar una iglesia firme con eso aquí y decir si de verdad estamos dispuestos a morir por el evangelio. Y cuando no gusten de nosotros por el evangelio, el apóstol Pablo dijo, para algunos seremos olor de vida, para vida, y a otros olor de muerte, para muerte. Pero hoy la iglesia del Señor quiere quedar tan bien con todo el mundo. Hoy
Todos queremos que nos quieran, Pedrito. Que hagamos, inventémonos cosas en la iglesia y caigámosle bien al mundo. El Señor dijo, los van a perseguir. No van a gustar de ustedes. ¿Qué hicieron con nuestro Señor? ¿Qué hicieron con nuestro Maestro? ¿Qué esperamos nosotros? No, a Jesús y lo crucificaron, lo mataron, hicieron todo lo que hicieron con él. Pues nosotros no, queremos a nosotros que nos traten bien. Que nos traten, porque es que nosotros no lo merecemos. Hermano, ¿quién no podría escuchar el rugido de un león? ¿Algunos de ustedes han escuchado el rugido de un león? ¿Sí? ¿Qué podría pasar al lado del rugido del león? Bueno, ¿sabe qué hizo el pueblo? ¿Sabe qué hizo el pueblo, Nelson? Eso hizo. El rugido del león salió aquí. Bueno, no sé cómo. Y el pueblo hizo. ¿Nos podría pasar a nosotros? Nos podría pasar a nosotros. Que no nos pase a nosotros. Como si Dios no nos hablara. Ustedes saben, ustedes y yo sabemos que el Señor nos ha dicho, arrepiéntase. Arrepiéntase de su camino. Mira, muchacho, hijo, vas mal. Ese no es el camino. Tenemos que arrepentirnos. Hay que volvernos al Señor. Necesitamos definitivamente, hermano, que el Espíritu abra nuestros corazones y nosotros podamos sentir el peso de sus palabras. ¿Recuerdan ustedes las palabras? El reino del Señor se ha acercado. ¿Qué dijo? Arrepiéntase. Es hora de que nosotros miremos nuestra vida y empecemos a tomar nuestra vida como creyentes en serio. Hay que arrepentirnos. Hay que volvernos de nuestro pecado y duele, Nelson, a veces duele, hermano. Y vamos a tener que entregar de nosotros y decir, o vamos a obedecer al Señor y ser fieles al Señor, o llega un momento así en nuestra vida en el que dice, tengo que tomar decisiones, o agrado al Señor o agrado al hombre. O definitivamente decido seguir al Señor, o no, yo como que mejor me voy a congraciar por este lado, va a quedar bien. Y esas son las palabras del profeta. Unas aplicaciones rápidas, mis hermanos, y va a tener misericordia para no irnos hasta las 2. Aunque Amós no tenía títulos de gran nombre, su mensaje es poderoso. Pero es poderoso porque viene de Dios. Y Amós necesitó ser capacitado por el Espíritu, así como nosotros somos capacitados por el Espíritu. Quizás yo he dicho esta mañana cosas fuertes, pero no se les olvide y no se nos olvide, mis hermanos, que la gracia del Señor ha sido extendida sobre nosotros. Su Espíritu ha sido extendido sobre nosotros. Y yo esta mañana les he confrontado y les he dicho, y me he dicho a mí mismo, porque es que yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Yo tengo que mirarme al espejo y tengo que decir, Edgar, arrepiéntase. ¿Cuál es la promesa del Señor si nos arrepentimos? Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de nuestro pecado. Ahí está la promesa de nuestro Señor. Esta mañana nosotros podríamos traer una aplicación y decir, ¿cuántos quieren ser como Amós? Amén, amén, como Amós, que no era nadie y el Señor lo sacó de allá. ¿Cuántos quieren ser como el profeta Amós? Amén, amén. De esa manera se podría utilizar el mensaje, Edgar. Señor. Comamos y vamos. Como Entonces tengo unos personajes aquí al frente. Pero el profeta no es lo importante. ¿Cuántos quieren ser como Amós? Yo quiero ser como es Cristo. No es como Amós. El mensaje central aquí no es Amós. El mensaje es Cristo. El centro de la atención es Dios, no el hombre. Este Amós no es un libro para tomar textos fuera de contexto y llenarnos de motivación. Les recuerdo uno que ustedes se lo saben. Vean, rápidamente. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Eso es lo único que nosotros sabemos de Amós. ¿Sí lo recuerdan?
La risa lo delató. ¿Qué sabe de Amós? Yo sé de Amós ese texto que dice, andarán juntos si no están de acuerdo, para hablar del yugo desigual y todo eso. Ve, así el Señor le está hablando, hermano. ¿Ah? No. Es cuán grande es cuán grande es Dios en nosotros como hombre. Y que nosotros podamos ser unos testigos fieles de la palabra del Señor. Debemos entonces, hermano, tomar en serio las advertencias de Dios. Termino con esto. Hoy en el mundo, hoy en la iglesia, tenemos esta clase de personas y esta clase de cristianos. Señor, gracias, tú me estás bendiciendo de una manera. No voy a hablar de los de afuera, los de adentro, los de la iglesia. ¿Cómo le va en su vida? Bien. ¿Su familia? Perfecto. ¿Sus negocios? Volando. Su vida, todo marcha perfecto, todo marcha bien. El Señor me está bendiciendo de una manera. Claro, van cada año a la iglesia, no están involucrados en ni nada de vida de iglesia. Antes por ahí los ve uno publicando cosas en Facebook, en lugares donde no deberían estar, haciendo cosas que no deberían hacer, pero el Señor me está bendiciendo, aleluya. O sea, no soy fiel al Señor, yo soy el más perdido de sus hijos, pero el Señor me está bendiciendo. Cuidado. Las bendiciones del Señor no significa que nuestra vida esté siendo aprobada por el Señor. Algunos se quieren quedar simplemente con un vaso de agua. ¿Quiere un vaso de agua? Tome el vaso de agua. En rebeldía con el Señor. Sí, o sea, yo soy un rebelde total al Señor y sí lo pongo en mis labios. Y aprendimos ahí cierto lenguaje cristiano. Pero soy un rebelde consumado delante del Señor. Pero como el Señor me está bendiciendo, entonces creo que el Señor me está aprobando porque estoy recibiendo la bendición. ¿Me voy a entender? ¿Sí me voy a entender con eso? ¿Seguro? Es importante que esa aplicación la tengamos clara hoy. Las bendiciones del Señor no significa su aprobación. Allá afuera hay hombres terribles en contra del Señor, prosperando, siendo famosos, teniendo dinero, alcanzando lo que quieren, alejados del Señor. ¿Queremos nosotros una vida alejada del Señor? No le estoy diciendo que no podamos prosperar. El Señor en su providencia a cada uno nos dará lo que tiene que darnos y nos prosperará como Él quiera y ya. Es soberanía del Señor y en eso descansa el creyente. ¿Qué tenemos hoy? Lo que el Señor ha querido. ¿Por qué no tenemos? Porque el Señor no ha querido. Bueno, a veces también hemos sido un poco perezosos, negligentes, malos administradores. Y el creyente aprende a descansar en la soberanía del Señor. Cuidado con eso, mi hermano. Lo que hemos leído esta mañana son palabras de Dios. Y haremos bien en reconocer nuestra condición delante del Señor y en tener cuidado con sus advertencias. Sigue vigente el mensaje. Arrepentidos. Ahí tenemos al profeta que va a traer un mensaje de arrepentimiento en un medio difícil y complicado. Hermano, se fue el tiempo. Oremos y que el Señor nos ayude. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día del Señor, este primer domingo que nos has permitido compartir con nuestros hermanos y hacer todo el ejercicio que hemos hecho esta mañana de iglesia. Gracias porque hemos podido compartir la cena, hemos podido tener comunión con mis hermanos. Gracias porque hemos podido cantar juntos hoy. Gracias porque hemos podido adorar, escudriñando juntos la Escritura. Señor, perdona la limitación mía en esta mañana para poder dar tu mensaje como debería hacerlo con toda claridad. Creo también, Señor, en que tú has dado luz a cada uno de mis hermanos y que ellos esta mañana han podido llegar al texto bíblico también y han podido adorar mientras juntos
tratamos de escudriñar lo que tú nos has querido comunicar esta mañana. Gracias por habernos dejado las palabras del profeta Amós consignadas en la Escritura. Gracias porque hoy las podemos leer y hoy tienen mucha vigencia para nosotros. Entendemos tu llamado, Señor. Entendimos que sigue vigente la demanda que tú haces para que nosotros corramos a ti en arrepentimiento y fe. Entendemos que es necesario que tomemos nuestra vida cristiana con seriedad. Entendemos que no podemos ser cristianos fluctuantes y que más bien nuestro mensaje debe estar claro, que nuestra mente tiene que estar clara en cuanto a lo que tú exiges y demandas de nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos esta mañana. Somos tan insuficientes, pero gracias sean dadas a ti porque tú también has prometido que quien se acerca a ti, tú no le echarás fuera. Pedimos perdón por nuestro pecado porque no somos tan diferentes al pueblo de Israel. A veces hemos sido negligentes, muchas veces hemos adorado de maneras incorrectas, muchas veces hemos hecho lo incorrecto, no hemos hecho lo justo delante de ti. Te pedimos perdón esta mañana y ayúdanos. Redarguye nuestro corazón de pecado, de justicia, de juicio. Gracias sean dadas a ti, que esta mañana nos has traído con tus lazos de amor, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto este tiempo para estar aquí esta mañana. Pido tu gracia para que todo lo que hablamos hoy, para que todo lo que hemos hecho hoy pueda ser de edificación para todos nosotros. En tus manos ponemos nuestra semana, ponemos todas nuestras actividades, ponemos todo lo que tenemos por hacer. Provéenos conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Todo esto lo rogamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.